Bienvenidos nuevamente, estimados maestrantes. Como parte del tema 1 de la unidad 3, vamos a ver ahora la introducción de evidencia material, es decir, aquellas evidencias físicas que nosotros introducimos en el juicio oral. Ustedes saben, estimados doctores, la evidencia material tiene que ver con todos aquellos objetos, efectos, o instrumentos que eventualmente tengan relación con el delito, particularmente aquellos que hayan sido encontrados en la escena del crimen. La importancia del correcto uso de la técnica para introducir evidencia material básicamente consiste, o en incorporar evidencia material consiste, número uno, en tener muy en claro cuál es la importancia de esa evidencia material para nuestra teoría del caso, y en función a eso escoger al órgano de prueba, sea testigo o perito, idóneo para incorporar esa evidencia material al proceso, y esta persona y esta evidencia material pueda proporcionar toda la información susceptible de dar a través del órgano de prueba que nosotros hayamos elegido, ya sea para incorporar o para que hable de ella o proporcione la información que queremos que se introduzca al juicio respecto a esta evidencia que evidentemente coadyuva a nuestra teoría del caso. Como hemos señalado, la prueba material es toda evidencia que se presenta en el juicio, es decir, todos los documentos, objetos, videos, grabaciones, fotografías que constituyen pruebas de apoyo para los dichos de los testigos y o los peritos, ya que su ingreso al juicio estará condicionada en términos generales o vinculada a las declaraciones que presenten en la audiencia. Por eso, como les digo, es bien importante identificar al órgano de prueba a través del cual nosotros vamos primero a incorporar y luego aquellos órganos de prueba que nos que van a ser los vehículos a través de los cuales hacemos que estos objetos proporcionen la información o se introduzca al proceso la información acorde a nuestra teoría del caso o que apoya a nuestra teoría del caso que estos objetos están en capacidad de proporcionar. A continuación veremos cuál es la importancia de la incorporación de la evidencia material y la diferencia que hay entre la incorporación de la prueba material o la manera en la que se incorporaba la prueba material y la lógica que subyacía a su incorporación que subyace a su incorporación en el Código Procesal Penal en comparación a lo que sucedía con el antiguo Código de Procedimientos Penales. En el sistema acusatorio adversarial que rige bajo el Código Procesal Penal actual, rige la llamada lógica de la desconfianza, es decir, un objeto, si yo digo, por ejemplo, que este celular es el que se utilizó para realizar una llamada extorsiva, ¿correcto? No es suficiente con que el fiscal diga que este celular es el que se utilizó para extorsionar a alguien, sino que se tendrá eso que acreditar y se tendrá que incorporar este objeto, este celular, a través de un órgano de prueba. Es decir, el mero hecho de que, por ejemplo, la fiscalía diga que ese es el celular que se utilizó para extorsionar a alguien, no hace que efectivamente ese sea el celular. Se tiene que incorporar y que acreditar que efectivamente este es el celular que se utilizó y no es un celular de los miles de celulares que hay de la misma marca y modelo. ¿Correcto? Entonces rige esa lógica de la desconfianza. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿no? Es decir, cuando estamos de un tipo de evidencia, sobre todo documental, en los que rige ya el sentido común. Si yo, por ejemplo, presento una fotografía de la portada de un diario conocido de circulación nacional, en la que se ve, por ejemplo, la defensa presenta la foto del imputado en la que aparece, no sé, que está en un estadio, correcto, o en un concierto, en el momento en el que supuestamente se cometió el crimen en otra ciudad, yo no voy a llamar pues al editor de ese
periódico para que me diga si efectivamente esa foto corresponde a una foto publicada el día tal en el diario. Es decir, se presume que es, en la medida que estamos ante un formato estandarizado como un periódico, que esa fotografía es real, es la que se publicó fue publicada ese día por ese diario. ¿Correcto? Más bien acá la lógica se invierte. El que cuestione si en este caso la fiscalía dice que esa foto no es veraz, que esa foto no se corresponde a una fotografía publicada por ese diario en una fecha determinada, en un día determinado, será el fiscal el que tenga que acreditar la falsedad de esa foto. ¿Correcto? En el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, las pruebas ingresaban al juicio por lectura. Se hacía, por ejemplo, un acta de, imagínense, un arma que se encontró en la escena del crimen, se hacía el acta de levantamiento, ¿no? El acta de hallazgo, y ese objeto, el arma, una pistola, un cuchillo, lo que fuese, ingresaba, digamos, o lo que tenía que decir ese objeto, o la relevancia de ese objeto, o el papel que jugó ese objeto con relación a los hechos investigados, se introducía a través de la lectura del acta. ¿Correcto? No había, pues, mucha posibilidad de que las partes puedan controvertir la información relacionada a ese objeto, porque lo que no se incorporaba el objeto, sino lo que se hacía era se leía el acta. Y evidentemente esto conllevaba que no haya ningún tipo de inmediación. Los jueces, pues, con el sistema anterior, no tenían a la vista el cuchillo, la pistola o lo que fuese, o lo que fuese que se haya encontrado. Simplemente la información que tenía era la que estaba ahí descrita y la que se había consignado en el acta correspondiente. En el sistema acusatorio, por el contrario, la prueba ingresa a través de un testigo. Por eso, como les digo, es bien importante que nosotros escojamos al testigo o perito a través del cual vamos a incorporar la evidencia material al juicio. Y eso es bien importante porque tengan en cuenta que el órgano de prueba, los testigos o los peritos, son los vehículos, como les decía, que nosotros utilizaremos para introducir al juicio la información que nos puede proporcionar esa arma. Por ejemplo, si se trata de una pistola que se encontró en la escena del crimen, evidentemente la persona idónea para incorporar esa arma al juicio es, imaginemos al policía que hizo el hallazgo, que encontró el arma cerca del cuerpo de la víctima, ¿correcto? Entonces esta será la persona idónea para incorporar y, como vamos a ver más adelante, este órgano de prueba, en este caso este policía, nos dirá dónde la encontró, en qué posición estaba, si tenía algún rastro en particular, de qué color era, etc. Toda la información que nosotros, que esa evidencia material, esa pistola en concreto, es susceptible de proporcionar, evidentemente la pistola no la va a proporcionar por sí misma, sino que tiene que ser proporcionada e introducida al juicio a través de un órgano de prueba, en este caso el policía del ejemplo. Ahora bien, el marco normativo, doctores, lo tenemos en la sección 3 del juzgamiento, la actuación probatoria y específicamente en el artículo 382 del Código Procesal Penal, que señala respecto a la prueba material lo siguiente. Se entiende como prueba material los instrumentos o efectos del delito o los objetos o vestigios incautados o recogidos que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio serán exhibidos al debate y podrán ser examinados por las partes. Acá un detalle bien importante. Una cosa es la admisión del medio probatorio, en este caso la evidencia material, y otra cosa es su incorporación al juicio. Para que una evidencia material sea incorporada, evidentemente previamente tiene que haber sido admitida en la etapa intermedia, ¿correcto? Por el juez de la investigación preparatoria como medio de prueba que respecto al cual habrá actuación probatoria en el juicio oral. Nos continúa señalando en el inciso 2 el artículo 382. La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones a fin de que las reconozcan o informen sobre ella.
Como les digo, los órganos de prueba, los testigos, los peritos o el propio acusado pueden ser los vehículos a través de los cuales nosotros incorporamos esa evidencia material para que a través de ellos o para que sean ellos los que proporcionen la información que esa evidencia material puede proporcionar y que coadyuva a nuestra teoría del caso. Ahora bien, ¿cuál es la técnica recomendada? Vamos a verla enseguida. Bien, veamos cuál es la técnica para la incorporación de la evidencia material. Primero que nada, el testigo tiene que hablar de ella. En el ejemplo que les ponía, por ejemplo, el policía nos puede decir, bueno, y una vez que llegamos al lugar, se hizo una inspección por el lugar y se halló esta arma, o se halló una pistola, por ejemplo. Pido autorización al juez para exhibir el objeto, se lo muestro a la contraparte, me acerco al testigo si estoy en juicio presencial, le muestro al testigo el objeto y le pido, esto es importante, que lo reconozca, ¿correcto? Sin que lo describa todavía, simplemente le pregunto, señor testigo, ¿usted reconoce este objeto? Me dirá sí. Luego de que el reconocimiento es positivo, recién le pido que lo describa, es decir, le pregunto por qué lo reconoce, con la finalidad de acreditar que ese objeto es el que él halló y no es cualquier otra pistola, en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Y una vez que el policía nos dirá, bueno, lo reconozco porque es una pistola, no sé, Pietro Beretta de calibre de 9 milímetros, ¿no? De color plateado y con empuñadura de plata. Y es, de hecho, la pistola que se halló y se recogió de la escena del crimen. Una vez que el testigo ha hecho no solamente el reconocimiento, sino que además se ha acreditado que es esa pistola, solicito que se tenga por incorporada. Y luego de eso, doctores, recién luego de estos pasos, es que solicito que se tenga por incorporada, como les digo, y a partir de allí le podría hacer las preguntas que quiera al testigo respecto o al órgano de prueba respecto a ese objeto. Le preguntaré dónde le encontró, si tenía algún tipo de alguna característica en particular, ¿no? Si pudo apreciar en esta pistola algo que le llamara la atención, por ejemplo, me dirá, sí, encontré que tenía marcadas unas huellas, lo que aparentemente eran unas huellas dactilares, ¿no? Luego, por ejemplo, una vez incorporado y que el policía me dijo dónde le encontró, en qué posición estaba, las características del arma, la marca, el calibre y todo lo demás, por ejemplo, podrá venir luego, ya de incorporada la prueba, el perito que hizo el examen dactiloscópico. Entonces, él reconocerá que es el objeto, ahí ya no es necesario incorporar porque ya se incorporó con el testigo anterior y el perito me dirá todo lo que después de reconocer evidentemente esa arma o esa pistola como aquella que fue objeto de su análisis dactiloscópico, nos dirá qué fue lo que hizo con esa arma, en qué consistió el procedimiento, si es que encontró huellas dactilares y cuál fue el resultado de este examen dactiloscópico que él hizo con las huellas encontradas en el arma en comparación, por ejemplo, a las huellas dactilares del acusado. ¿Correcto? Pero eso es bien importante, doctores. Una vez que se incorpora es que recién se le pueden comenzar a hacer preguntas respecto a ese objeto al órgano de prueba con la finalidad de que toda la información que puede proporcionar esa evidencia material sea introducida, sea canalizada a través de nuestros órganos de prueba, que como les digo son los vehículos que utilizamos para introducir toda esta información. Como les digo, una vez que se incorpora ya no es necesario que sigan todos los pasos luego. Simplemente será importante que los testigos que vienen luego la reconozcan, se acrediten que ese es el objeto, por ejemplo, que analizaron y a partir de ahí se le puede hacer todas las preguntas que sean pertinentes a ese testigo con relación a lo que él haya hecho o lo que tenga que informar respecto a esa evidencia material.
Como se puede ver en esta foto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que este fue el policía o el perito que hizo el examen dactiloscópico y le podríamos preguntar, por ejemplo, díganos en qué parte de esta pistola usted encontró la huella dactilar más clara. Y nos podrá decir, le encontré acá entre la empuñadura y el gatillo o lo que fuese, ¿no? Es a partir de ahí que una vez incorporada ya le podemos hacer todas las preguntas que consideremos pertinentes a ese órgano de prueba respecto a la evidencia material de la cual se trate. Bien, aspecto importante. Hay que diferenciar la evidencia material regulada, como les he dicho, en el Código Procesal Penal, que tiene que ver con los efectos, los objetos, los instrumentos relacionados al delito, de lo que se llama la evidencia demostrativa, ¿correcto? La cual, como ustedes bien saben, no es evidencia propiamente dicho, no es prueba, sino más bien son apoyos audiovisuales que se utilizan con la finalidad de ilustrar o mejor comprender la declaración la declaración de un órgano de prueba, sea una declaración testimonial o sea un examen o durante el examen de un perito. Bien importante, esta llamada evidencia demostrativa no es prueba, ¿correcto? No sirve para acreditar un hecho, sino su utilidad radica en que sirve para ilustrar o se puede explicar o entender de mejor manera lo que tiene que decir un órgano de prueba respecto a los hechos que son objeto del proceso. Entonces, estimados amigos, debe quedar claro qué es la evidencia material. Como les digo, no es prueba real, no sirve para acreditar un hecho, sino que su utilidad radica en que proporciona una ayuda visual al relato del testigo. Dentro de esta evidencia demostrativa tenemos los croquis, los mapas, las líneas de tiempo, los gráficos, réplicas de armas, por ejemplo, ¿no? Si no se ha utilizado, si no se ha encontrado el arma original o si no ha sido posible llevarla al juicio oral, ¿no? O incluso hasta el propio testigo puede ser utilizado como evidencia material, por ejemplo, en la medida de que esta persona no sé, imite cómo es que vio tambalearse al agraviado después de recibir el disparo, ¿correcto? Entonces, bien importante, no es prueba real, no sirve para acreditar un hecho, sino que su utilidad radica en que nos sirve para mejor ilustrar y mejor comprender el relato o la información que está proporcionando, que proporciona un órgano de prueba. Ahora bien, veamos qué tipo de apoyos visuales conocemos y podemos emplear muy brevemente. En primer lugar, tenemos los mapas, ¿no? Ahora tenemos, la tecnología actual nos permite acceder a herramientas muy interesantes, muy importantes y sin mayor costo, ¿no? Por ejemplo, Google Earth o Google Maps, ¿no? Que reflejan evidentemente de manera fidedigna la distribución, por ejemplo, de un lugar, ¿no? De calles, avenidas, plazas. También es importante, si nosotros vamos a utilizar mapas, por ejemplo, y si queremos representar el recorrido que siguió, imaginemos en un caso de un robo, de un hurto, el imputado, ¿no? O el delincuente, el policía y la víctima, que utilicemos pues a nuestro mapa le agreguemos algún tipo de ayuda visual, por ejemplo, como estos circulitos que se ven, para mejor comprender, en este caso, el relato que hace la víctima o el policía de cuál fue el recorrido que cada uno de ellos siguió antes de, por ejemplo, que la policía pueda capturar a esta persona que había sustraído o que había cometido un hurto o un robo. Para terminar, estimados amigos, debemos de señalar que la prueba material es toda evidencia que se presenta en juicio y que no se trate de una declaración testimonial, pericial o la propia del imputado. Que diferenciar entre los órganos de prueba
la declaración, por ejemplo, de un testigo, de un perito o el examen del propio imputado de la evidencia material, ¿correcto? Dentro de lo que entendemos como prueba material se incluyen los objetos, documentos, videos, grabaciones de audio, fotografías, etc., encontradas o relacionadas a los hechos que se están investigando. Y en alguna medida podríamos decir que la prueba material se constituye como prueba, la llamada evidencia material se constituye como prueba de apoyo para los dichos de los testigos, ¿correcto? No confundir entre prueba material y la evidencia, la llamada evidencia demostrativa, ¿correcto? Como les digo, la evidencia demostrativa no es prueba real, no sirve para acreditar un hecho, sino simplemente para mejor ilustrar o comprender lo que relatan nuestros órganos de prueba durante el juicio oral. Bien, estimados amigos, con esto llegamos al final de este segundo tema de nuestra última unidad, la número 4. Y ahora sí me despido mandándoles un fuerte abrazo y esperando que verlos pronto en las clases en vivo que tendremos a propósito de este curso. Cuídense mucho, bendiciones.